Hola, ¿qué tal? En el vídeo anterior os he explicado cómo crear una reverse shell con Python utilizando únicamente el SDK de Python, utilizando los módulos que se encuentran disponibles en el lenguaje. Sin embargo, como comentaba, el problema de este enfoque es que todo el tráfico va a estar en texto plano, ¿no? Cualquiera lo puede capturar y es fácil de descubrir esta actividad. Por lo tanto, podemos utilizar un mecanismo de cifrado como por ejemplo el que nos aporta SSH, y para ello en el mundo de Python tenemos la librería Paramico. Es una librería que te permite crear clientes y servidores siguiendo la especificación del protocolo SSH. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Ahora mismo estaréis viendo el código correspondiente al servidor SSH utilizando Paramico. Veréis que esto se puede ejecutar en la máquina del atacante y luego el cliente, que es este otro programilla, se va a ejecutar en la máquina de la víctima. Este programa, a grandes rasgos, os lo voy a explicar por encima, pues lo que hace es recibir dos argumentos, la interfaz de red y el puerto en donde se va a ejecutar el servicio. Luego tienes una clase que implementa Server Interface, que extiende de Server Interface y que sobrescribe dos métodos. El primero para indicar cuando se establece la conexión y el segundo para realizar la comprobación del usuario, para comprobar el usuario y la contraseña, para realizar el proceso de autenticación. En este caso lo estamos poniendo de forma fija, un usuario y una contraseña fijos, pero si hace falta podría implementarse un mecanismo basado en clave pública, por ejemplo. Luego, en este código que estáis viendo aquí, que es un poco más complejo que lo que hemos visto en el vídeo anterior, pues lo primero que se hace es crear un servidor TCP, siguiendo la siguiente pauta. Primero creas el socket, luego la función bind te permite vincular, abrir un puerto en la máquina donde se ejecuta este programa y aceptas un número concreto de conexiones, ¿no? Un número concreto de clientes. Esto estará en estado de escucha cuando se invoque a la función listen. ¿Vale? Bueno, de hecho, cuando se invoque a la función accept, en donde el servidor simplemente se encuentra esperando a que llegue un cliente y se conecte, ¿vale? Cuando eso pasa, la conexión TCP ya se establece, pero a partir de ese punto necesitamos implementar cifrado y para ello tenemos Paramico. Creamos una instancia de la clase transport mandándole el socket del cliente y a continuación iniciamos el servidor. Aquí se puede ver con add server, con add server key le estamos metiendo la clave del servidor. Esta clave tiene que existir, este fichero tiene que haberse creado previamente. Lo puedes hacer con una utilidad como ssh keygen, es perfectamente válido y es bastante sencillito. Aquí levantamos el servidor, le dices start-server y le mandas como parámetro una instancia de la clase server que has definido anteriormente, aquí, ¿vale? Con eso ya tienes el servidor levantado. Ahora puedes crear un canal de comunicación, que es precisamente lo que se hace aquí. Recibimos 1024 bytes en ese canal de comunicación con el objeto transport y se le envía esta cadena. Oye, cliente, hemos establecido la conexión SSH correctamente. Y a partir de este punto, pues se envían una serie de comandos, ¿no? Esto, como decía, el servidor se ejecutaría en la máquina, bueno, en este caso en la máquina del atacante, y el payload se ejecutaría, o sea, este segundo programa, en la máquina de la víctima. Aquí vamos introduciendo datos, ¿no? Introduciendo comandos con la función input. Podemos poner lo que queramos y eso se lo enviamos al cliente, es decir, a la víctima, utilizando este canal, este channel. Así que, bueno, pues es un proceso muy sencillo y se ejecuta de forma indefinida en un while true. ¿Vale? Por simplicidad, pues este código no maneja hilos, solamente vamos a aceptar una conexión por simplicidad, pero bueno, pues en un servidor, como seguramente sabéis, podemos hacer eso, podemos utilizar el módulo threading y a continuación cada conexión entrante pues podemos levantar un nuevo hilo, pero en este caso por simplicidad, para no extender mucho más el código, pues lo hemos dejado así. Puedo ejecutar este programa que pone SSH server, tan simple como Python 3 SSH server. Aquí me va a indicar que necesito introducir interface y port, es decir, en dónde quiero, qué dirección IP o en qué interfaz quiero levantar este puerto. ¿Cuál puerto? El 22 en este caso, 2222. Aquí ahora está en estado de escucha. Es el momento de realizar una conexión vía SSH desde otra máquina remota. Esto es una máquina virtual, ¿de acuerdo? Esta terminal que tengo aquí arriba es una conexión a una máquina virtual que se está ejecutando también en este sistema, ¿vale? Bien, pues es el momento de ver el payload. Vamos por aquí. El payload, fijaros lo que hace.
Es un código mucho más corto, pero bueno, también tiene su truquillo, ¿no? Aquí, como podemos comprobar, se introducen diferentes detalles. Se introduce el host, el puerto, el usuario y la contraseña. Recordad que aquí se tiene que realizar un proceso de autenticación. ¿De acuerdo? Aquí estamos poniendo usuario y contraseña para que un cliente se pueda conectar con nuestros servidores SSH. ¿Que estamos utilizando un usuario y una contraseña fijos, hardcodeados ahí? Pues sí, es verdad, pero podría cambiarlo sin ningún problema. Podríamos meter una autenticación basada en clave pública, por ejemplo. ¿De acuerdo? O podría tirar de una base de datos. Bueno, esto simplemente para mantener el código lo más corto posible, lo más sencillo posible. Y bueno, pues aquí se introduce usuario y contraseña y ya está, se establece la conexión con el SSH client. Este código es mucho más simple, como decía. Se crea una instancia de SSH client, se introduce el host, el nombre de usuario, contraseña y puerto, y luego se abre una sesión con Open Session, ¿vale? A partir de este canal, de este channel que se crea con el Get Transport Open Session, pues puedo empezar a ejecutar cosas, ¿no? Desde el cliente, pues estoy recibiendo algo por parte del usuario. Aquí lo primero, le envío el hostname, ¿vale? Shell igual a true, hostname, ese comando es el que se va a ejecutar. Fijaros que seguimos con el módulo subprocess como en el vídeo anterior. Y aquí, nuevamente, de forma indefinida, pues vamos ejecutando los comandos que recibimos por parte del servidor, es decir, por parte del atacante. Aquí recibimos comandos y los ejecutamos con el subprocess check output. El comando que sea que esté recibiendo, shell igual a true, y el resultado que me devuelva este comando se lo envío al servidor, es decir, al atacante. Así de simple. Ahora, pues, Python 3, SSH, payload, me va a empezar a pedir los detalles, ¿no? 192, 168. Esta es la máquina del atacante. Puerto 2222, usuario y contraseña. Y conexión establecida. Ahora, desde la máquina del atacante, veo conexión entrante. Se ha conectado un usuario con el hostname BT. Ese es el hostname de esa máquina. Y bueno, pues aquí empiezo a ejecutar los comandos que yo quiera. ¿Vale? Como se puede comprobar, estos comandos son los que, bueno, la salida, la respuesta que estoy viendo aquí, corresponde a lo que tiene este sistema comprometido. ¿Vale? Todo utilizando una conexión cifrada, utilizando SSH, así que bueno, el tráfico se podrá capturar con un Wireshark, por ejemplo, pero no se va a poder ver el texto en plano. Bien, todo el tráfico ahora mismo está cifrado. Bien, pues esto sería todo por este vídeo, espero que os haya gustado. En el siguiente os voy a explicar cómo crear una bind shell. Los conceptos son muy parecidos, evidentemente, lo que cambia es el sentido de la conexión, pero bueno, veréis que el código también resulta interesante. Si este vídeo os ha gustado, dadle like, suscribiros y poner un comentario. Muy bien, esto sería todo, un saludo y happy hack.